Entonces, hoy trabajaríamos el primer punto de la unidad, que es sobre el poder y poderes, ¿no? La conceptualización de poder o de poderes según la perspectiva que tomemos como núcleo del análisis. Los autores con los que vamos a trabajar son Niklas Luhmann y Michel Foucault. Podríamos haber elegido otros, obviamente, pero bueno, tomamos estos autores como referencia, e incluso yo, para diseñar un poco el esquema de la clase, tomé fundamentalmente los textos de Luhmann y de Foucault, aunque metí en el medio algunas otras consideraciones que están tomadas de otros autores. La primera cuestión que quería plantear es que obviamente la relación entre poder y política es compleja, y digamos, en esa intersección en la que a veces se trama la relación entre poder y política, se va configurando un territorio de desplazamientos múltiples, de cruces múltiples, no es un territorio fijo el del encuentro entre poder y política, y por eso ha dado lugar a inquietudes que yo sinteticé en dos preguntas, ¿no? Poder abarca mucho más que relaciones políticas, y política, después lo vamos a ver, abarca mucho más que relaciones de poder. Esto queda abierto como interrogante, ¿no es cierto? Para, digamos, avanzar en la primera pregunta esta, ¿no? Pensar si el poder abarca más que relaciones políticas, si coincide, poder y política es lo mismo, política abarca más que poder, poder abarca más que política. Bueno, estas son cuestiones que iremos viendo. Foucault, de un artículo que se llama Poder y Saber, que es en realidad una entrevista que le hace un japonés cuyo nombre ahora no recuerdo, que está publicada en El Poder, una bestia magnífica, la compilación de artículos que hizo Edgardo Castro, déjenme que ya les digo, Shigehito Hasumi, el entrevistador, y Foucault dice: hay relaciones de poder entre un hombre y una mujer, entre el que sabe y el que no sabe, entre los padres y los hijos, en la familia. En la sociedad hay millares de relaciones de poder y por consiguiente de relaciones de fuerza y por tanto pequeños enfrentamientos, microluchas. Entonces, una primera respuesta que podríamos encontrar a esta pregunta sobre si el poder coincide con la política o abarca mucho más que la política, nos la proveería Foucault en este pasaje, donde claramente nos dice que hay un millar de relaciones de poder y que, de acuerdo también a cómo vamos a seguir trabajando en el transcurso de la clase, esas relaciones de poder no coinciden exactamente con el territorio de la política. Puede haber elementos que se superpongan, puede haber incluso, como dice Foucault, instituciones políticas que descansen sobre la mecánica de funcionamiento de esta multiplicidad de relaciones de poder, pero en principio el poder abarcaría mucho más que las relaciones políticas. Ahora, en relación a la política, también cabe la misma pregunta. ¿Política y poder coinciden o política abarca mucho más que relaciones de poder? Y acá, les decía, tomé, bueno, acá un autor que, aunque no estaba para leer en esta clase, bueno, ustedes han ido recorriendo y revisitando en las teorías políticas previas, que es Sheldon Wolin, en su clásico libro Política y Perspectiva. Y lo que tomé, digamos, son como, hice como una especie de fichaje, ¿no? Tomé pasajes en los cuales Wolin hace referencia a la política y entonces, digamos, me quedó una secuencia más o menos ordenada en este sentido, ¿no? Cuando Wolin habla de política, alude a un espacio en el que se relacionan fuerzas tensionales de la sociedad, dice él. Esas fuerzas tensionales tienen un rasgo particular que es la capacidad para afectar al conjunto de la sociedad, es decir, o a una buena parte de la sociedad, es decir, que tienen un carácter ligado, digamos, a la configuración de un espacio de lo común, tiene un carácter común. Y, dice Wolin, la gestión de esas fuerzas se vehiculiza en una actividad que es la política, que tiene estas características para Wolin. Se centra en la búsqueda de ventajas competitivas para grupos o individuos, está condicionada por una situación de cambio y escasez, y produce efectos de tal magnitud, como decía antes, que afectan de modo significativo o a la sociedad en su conjunto
o a una buena parte de esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, la política estaría ligada a, digamos, si bien tiene un componente asociado a las relaciones tensionales, que podríamos decir que son la matriz de todas las relaciones de poder, la cuestión es que, digamos, va mucho más allá de las relaciones de poder, abarca instituciones en las cuales participan individuos que pugnan por ventajas competitivas, son además relaciones que mutan a lo largo del tiempo, que tienen que ver con el modo en que distintas configuraciones sociales van definiendo su concepción de la política, y en un escenario, digamos, dominado por la escasez en un sentido amplio, aunque uno podría pensar que el concepto está tomado de la matriz económica, y en particular podría ligarse a la noción de escasez propia del liberalismo. Acá la trasladaríamos al campo de la política para pensar en un territorio en donde los recursos, en este caso institucionales, simbólicos, humanos, son escasos y por lo tanto también generan tensiones, pero al mismo tiempo estas características de las fuerzas que se vehiculizan en la actividad política, entendidas como tal, son fuerzas que están ligadas a la construcción de lo común. Y de hecho, el propio Walling, si se acuerdan, en el capítulo que suele leerse en Teoría Política 1, ¿no?, cuando habla de la filosofía política como una tradición discursiva, justamente a lo que va a hacer referencia es que si hay algo que genera un hilo conductor en la tradición, es la persistencia de una preocupación que gira en torno a la construcción de un ámbito de lo común. Y en ese punto uno podría decir, bueno, en la construcción de un ámbito de lo común habrá momentos en los cuales sobre las relaciones de poder, de fuerzas, de enfrentamientos, priman las relaciones de consenso, las relaciones de asociación, etc. Entonces, ¿qué propuesta, digamos, de concepción de política y de su relación con las relaciones de poder, digamos, de sus vínculos con las relaciones de poder, les proponemos desde la cátedra? Nosotros les proponemos pensar que la política es un juego de relaciones de fuerza, y en este punto diríamos, se asemeja a la concepción de poder. El poder también es pensado como un juego de relaciones de fuerza, pero es lo que le ponemos como elemento singular, que abarca un recorte móvil del campo de las relaciones de poder. Es decir, y ligado a esta idea de cambio, ¿no?, de historicidad de la configuración del campo de la política y de lo político, si bien hay un punto en el que hay cierta coincidencia en relación, o en la vinculación con las relaciones de poder, el recorte de ese campo de las relaciones de poder es el mismo. Son las mismas relaciones de poder las que pueden ser operativizadas en el marco de la política, ¿no?, como un juego de relaciones de fuerza. Uno podría decir que justamente, como lo que les proponemos no es pensar una idea de politicidad esencial o intrínseca, lo que es político o lo que puede, digamos, inscribirse en las relaciones políticas por referencia a las relaciones de poder, es algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Y una vez más, desde que venimos presentando la materia, usamos esto como ejemplo. Las relaciones de poder sexogenéricas, efectivamente, desde hace algunas décadas, forman parte claramente del campo de la política, cuando principios, o qué sé yo, sí, 50 años antes no habían sido visualizadas, o por lo menos no por todos, no habían sido visualizadas como un elemento propio del campo de las relaciones políticas. Entonces, la política, digamos, abarca un recorte móvil de las relaciones de fuerza. Sí, como dice Foucault, hay muchas relaciones de poder al interior de la sociedad, relaciones de poder entre hombre y mujer, entre padres e hijos, entre maestros y alumnos. Habrá que ver en cada configuración histórica y en el marco de determinados equilibrios de poder
qué tipo de relaciones de poder entran en el campo de la política o qué tipo de relaciones de poder pueden ser politizables, podríamos decir. La otra cuestión ligada a la política como juego de relaciones de fuerza tiene que ver con que esas relaciones de fuerza pueden ser orientadas estratégicamente en la construcción de un orden, y acá tomamos la idea de Walling, de un orden cuyos efectos abarcan al conjunto de la sociedad o una parte importante de esa sociedad. Efectivamente, en ese recorte móvil de las relaciones de poder, en el cual en un determinado momento podemos hacer ingresar de esa miríada de relaciones de poder, como diría Foucault, podemos hacer ingresar a la política, por ejemplo, a las relaciones sexogenéricas, les decía, a partir de esa incorporación de diferentes relaciones de poder, se produce una orientación estratégica que incide en la configuración del orden político. Uno podría pensar, por ejemplo, ya que tomamos como eje la cuestión de las relaciones sexogenéricas, en el movimiento sufragista, incorporada, digamos, a la política, esa reivindicación del feminismo, de un primer feminismo, esa incorporación implica la orientación estratégica en un orden político que, bueno, deberá reconfigurar el espacio de la ciudadanía, lo reconfigurará con la incorporación de la mujer en un primer momento a la posibilidad de votar, pero no necesariamente con la modificación, digamos, de lo que Moreno Sardá caracterizaría como el arquetipo viril que domina el campo de la política, ¿no? Y lo que nosotros definimos a principios de la materia como la configuración de una cultura política viril, incorporará a las mujeres a una lógica todavía regida por la cultura política viril, pero que, bueno, con ese esquema le habilitará la participación y, obviamente, tiene efectos que abarcan a la sociedad, un conjunto importante de la sociedad, ¿no? La otra cuestión que me interesa remarcar para lo que después vamos a ver en relación a Foucault sobre el juego de relaciones de fuerza que caracteriza a la política, es que operan simultáneamente sobre lo uno y lo múltiple, es decir, que tienen simultáneamente efectos diríamos, de individuación y efectos de reconfiguración del campo de lo social y de las relaciones, digamos, que en ese campo se traman. Es decir, ese juego de relaciones de fuerza produce efectos de subjetivación, podríamos decir, tanto en términos individuales como colectivos. Pienso, por ejemplo, en la posibilidad de incorporar a la ciudadanía, una vez más, a las mujeres. Evidentemente produce efectos de subjetivación, hay una forma de autoidentificación en términos subjetivos de esas mujeres que además en un cierto momento de la historia pueden empezar a considerarse ciudadanas, hay una forma de concebir la identidad consigo mismo en esas mujeres que al mismo tiempo pueden percibirse, autopercibirse como, digamos, integrantes del campo de la ciudadanía, y al mismo tiempo efectos de configuración de lo social que incluso podrían pensarse como formas de subjetivación colectiva, digamos, ¿no? Hay un efecto subjetivante de ese colectivo de mujeres que luchaban por la posibilidad de poder votar en términos, no sé, de movimiento, de espacio colectivo, que muestra el modo en que justamente esas relaciones de fuerza actúan simultáneamente sobre lo uno y lo múltiple. En este sentido hay un análisis muy interesante que hace Foucault sobre el diálogo platónico, el político, donde Foucault remarca que a él siempre le resultó muy interesante pensar en las metaforizaciones de lo político, cómo, digamos, se han sucedido a lo largo de esta tradición discursiva que con la que podríamos identificar a la política, distintas metáforas, ¿no? La política asociada a la nave cuyo conductor sería el político, metáforas ligadas a la figura del pastor y del rebaño, que después vamos a ver cómo inciden en el pastorado cristiano en Occidente, pero dice, hay una que es muy significativa en Platón, que es la del tejido, y la metáfora del tejedor. El político es como un tejedor que punto a punto, digamos,
digamos, operando sobre cada uno de los puntos del tejido, logra justamente esa estructura plural, digamos, de la trama, en la cual se puede ver la relación entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Entre lo singular de cada punto y el conjunto del tejido. Y este me parece que es otro elemento interesante para definir la política, que opera simultáneamente sobre lo uno y lo múltiple. Y, como les decía antes, por lo tanto, digamos, efectos de individuación, podríamos decir individuación tanto en términos singulares como colectivos, ¿no? Sujetos individuales como la mujer, la ciudadana, o sujetos colectivos como la ciudadanía, los movimientos sociales, etc. Y efectos de cristalización transitoria de un ámbito de lo común, porque efectivamente en cada uno de esos puntos de quiebre, a partir de los cuales el ámbito de la política se reconfigura, digamos, se producen, diría Luhmann, procesos de autoobservación, y por lo tanto la política, en función de esta autoobservación, genera cambios, mutaciones, etc. Digo, estos puntos de inflexión implican también que lo que está en discusión es la definición de un ámbito de lo común, digamos. La política no es cualquier forma de relación de poder. No, podría tomar los ejemplos que mencionábamos antes, que señala Foucault, ¿no? Relaciones de padre e hijo, relaciones hombre-mujer, relaciones maestro-alumno. Bueno, no todas esas formas de relaciones de poder afectan el ámbito de lo común. Indirectamente a lo mejor pueden incidir, pero no ponen en el tapete de la discusión la redefinición de un ámbito de lo común. Un ámbito de lo común entendido en un sentido amplio, ¿no? Bueno, desde qué cosas ponemos en común, y acá podríamos tomar referencias al liberalismo y el tema de la propiedad, digamos, la construcción de lo común, por ejemplo, implicaría definir, en términos de políticas fiscales, digamos, hasta qué punto se puede, digamos, demandar que algún componente de la propiedad sea puesta en común a partir del cobro de impuestos, por ejemplo, la fiscalidad, hasta comportamientos, ¿no? Bueno, ¿qué comportamientos son admisibles en el ámbito público en función de la configuración de lo común? Piensen, por ejemplo, en digamos, en las reglas de conducta, las reglas de buena educación. Piensen en lo que pasó, ¿se acuerdan cuando, digamos, una mujer fue, digamos, objetada porque amamantaba a su hijo públicamente, y bueno, y lo que generó como efecto fue el piquetetazo, una, digamos, irrupción masiva en el espacio público de mujeres amamantando? Bueno, ahí también hay una forma de definir lo común. Hubo gente que pensaba que en el ámbito de lo común esos comportamientos debían ser excluidos, digamos que el amamantamiento era una actividad que debía, digamos, una práctica que debía recluirse a lo privado, y el efecto que genera es un montón de mujeres saliendo, y acompañadas además por un espectro social muy amplio, ¿no? Saliendo al espacio público a amamantar. Bueno, esas también son discusiones en torno a la definición de un ámbito de lo común. Y esto, digamos, tiene que ver con el modo en que la política en determinados momentos se ha visto atravesada por puntos de inflexión que implicaron rediscutir, reconfigurar el ámbito de lo común. Entonces, tomando como propuesta, digamos, conceptual de la cátedra esta idea de que la política es un juego de relaciones de fuerza, en las cuales se incluyen relaciones de poder, pero con una lógica móvil, ¿no? No siempre las mismas relaciones de poder ingresan al campo de la política, porque no hay una politicidad esencial que nos obligue a pensar que, no sé, el acto electoral es en sí mismo político. Sí, sin duda lo es, pero habría otras prácticas que podrían ingresar o no al campo de la política. Por ejemplo, uno dice el acto electoral, sí, ¿cómo no va a entrar al campo de la política? Bueno, les comento que en la tradición anglosajona, previa al siglo XVIII, o sea, hasta el siglo XVIII,
Edmund Morgan dirá, hasta la Revolución Norteamericana, la elección era un elemento, dice Gordon Wood, que es otro historiador norteamericano, absolutamente incidental al mecanismo de la representación. Es decir, a nadie se le ocurría que la representación política estuviera atada a la elección. Y hoy nos parecería que la elección es de suyo, digamos, un elemento propio del campo de la política. Bueno, no siempre fue así. Evidentemente, el campo de la política, digamos, tiene una labilidad, tiene unos límites móviles que dan cuenta de que no hay una esencia de lo político que se trasluzca, digamos, de manera similar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos en función de esta concepción de política las relaciones de poder? Sí, como decíamos antes, bueno, no todas las relaciones de poder entran siempre en el campo de la política, ¿no? La primera cuestión que les quería marcar es que, bueno, tomamos enfoques relacionales que implican desplazarse de dos perspectivas que habían sido muy fuertes en la tradición del pensamiento político para pensar el poder, que era no pensarlo, digamos, una línea objetivista que asocia el poder a los recursos materiales y humanos. Tiene poder el que controla las instituciones, tiene poder el que controla recursos económicos, que podría ser, como dice Foucault, la visión economicista del poder que tiene el marxismo, ¿no? Porque en realidad piensa a la explotación como la categoría más abarcadora y el poder es un elemento más de la lógica de la explotación. Pero tampoco pensarlo en clave subjetiva, es decir, como capacidades individuales, ¿no? Y determinadas condiciones de los sujetos que los vuelven más aptos para ejercer relaciones de poder. Y los enfoques relacionales, entonces, ¿dónde ponen el foco? En esa trama de relaciones complejas que atraviesan de manera fluida el campo social, ¿no? Son relaciones que se expanden, que, digamos, dinamizan el campo de lo social, que fluyen en distintas direcciones. Entonces, tomamos estos dos autores porque, aunque nos parezca que están ubicados en las antípodas, ¿no? de las propuestas teóricas que nosotros les proponemos revisar y que, digamos, no comparten en absoluto, digamos, el paradigma conceptual, sin embargo, tienen elementos en común. También tienen elementos diferenciadores que me los guardé para el final, pero bueno, tienen elementos en común. Por un lado, que piensan el poder como una relación que no es de suma cero, sino que es de flujo continuo, como decía antes. ¿Qué sería una relación de suma cero? Que, digamos, el poder que se acumula, digamos, en un polo, implica, digamos, la pérdida de poder en el otro polo, ¿no? O la, digamos, la expropiación o la enajenación de poder que estaba en otro lugar. No son, al contrario, las relaciones de poder, tal como las piensan Foucault y Luhmann, no son relaciones de suma cero. Para Luhmann, para Foucault, perdón, porque el poder tiene una gran capacidad productiva, y para Luhmann, en una perspectiva también bastante cercana a Foucault, porque, digamos, el poder aumenta cuanto mayores alternativas ofrece para aquellos que están involucrados en esa relación de poder, ¿no? Por otra parte, como son relaciones de flujo continuo, digamos, están a un modo de concebir la sociedad a partir de la ausencia de centro, ¿no? Si uno piensa a la sociedad estructurada en torno a un centro, por ejemplo el Estado, por ejemplo, no sé, el sistema jurídico, efectivamente el flujo no es continuo, no es multidireccional, que es otra cosa que debía haber puesto acá, sino que en todo caso será vertical, ascendente o descendente. Pensamos en el Estado, bueno, el Estado, desde el núcleo del Estado se emiten órdenes, normativas, disposiciones que bajan a la sociedad, y la sociedad en todo caso, por un mecanismo de acción o reacción, responderá a esas normativas. Ni para Foucault ni para Luhmann hay que pensar la sociedad como estructurada en torno a un centro, y eso es justamente lo que permite pensar en una lógica de poder de flujos continuos, multidireccionales, ¿no? La otra cuestión que aparece en los dos autores es digamos, la libertad como ejercicio del poder.
Para que efectivamente hablemos de relaciones de poder, tenemos que pensar en sujetos libres. Cuando, digamos, lo que hay es coerción, no hay poder. O en realidad, para Luhmann, dice algo así como que es una relación inversamente proporcional, digamos. Cuanto mayor coerción hay menos poder, digamos. El poder se ejerce justamente evitando las formas de coerción. Y son dos concepciones, tanto la de Luhmann como la de Foucault, que intentan pensar el poder escapando a las categorías propias de la filosofía del sujeto, digamos, de las filosofías que proponen tomar como eje la idea de una conciencia soberana, ¿no? Que serían filosofías que tomarían al individuo, digamos, como una entidad psicológica, cuya interioridad, digamos, se desplegarían las posibilidades de pensar la relación con los demás en clave de ejercicio de relaciones de poder. En este caso, ni Luhmann ni Foucault quieren tomar al individuo, diría Luhmann, al individuo concreto, tanto en términos orgánicos como psicológicos. Foucault no lo plantea en estos términos, no replicaría esta fórmula de manera lineal, pero sí efectivamente propone la necesidad de, o por lo menos la alternativa de pensar el poder desplazándose de la idea de una conciencia soberana del sujeto, ¿no? Digo, propone pensarlo porque Foucault, en realidad, por su propio estilo teórico, metodológico, narrativo, incluso, siempre tiene esta cosa de plantear, bueno, esto es lo que yo hago, no invalida que otros quieran hacer otra cosa, lo que yo me propuse es, en el caso de las relaciones de poder, desplazarme de esta idea de una conciencia soberana que se volvería la clave explicativa de las relaciones de poder, de las relaciones políticas. Vamos a partir, digamos, de esta primera caracterización que pone en valor los elementos compartidos, vamos a ver cuáles son los planteos luhmannianos en torno al poder. Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si quieren que me detengan algo. Ali, vos que tenés la vista del chat, decime si hay alguna pregunta. Bueno, por ahora no, hasta ahora no había ninguna pregunta ni nada. Listo. Cualquier cosa. Hola, yo tengo una pregunta. Sí. Yo quería si podés volver un segundo sobre cuando hablaste de un recorte móvil del campo de las relaciones de poder. Sí. Porque la agarré mal en un principio y después medio que entendí, pero si lo podés explicar un poquito así cortito nomás. Mira, tomo como referencia esta que había puesto de Foucault, que decía que hay miles de relaciones de poder, y si hay relaciones de poder entre un hombre y una mujer, entre el que sabe y el que no sabe, entre los padres y los hijos, en la familia, bueno, en la sociedad hay millares de relaciones de poder. La idea entonces era pensar la política como abarcando un campo de relaciones de poder que no siempre es el mismo y que se modifica históricamente en función de ese juego de relaciones de fuerza. Digo, ¿cuántas de esas miles de relaciones de poder entran en el campo de la política? Bueno, es algo que habrá que identificar, digamos, situacionalmente, en cada contexto. Uno no puede decir que de suyo, por una cuestión esencialista, la política coincide con determinado repertorio de relaciones de poder, porque eso va variando a través del tiempo. Y esas variaciones tienen que ver con justamente las mutaciones históricas que se producen en ese juego de relaciones de fuerza. Entonces, lo que hoy entra, digamos, de esas miles de relaciones de poder de las que habla de Foucault, las que hoy entrarían en el campo de con algunas relaciones que seguramente no son las mismas que hace 200 años, claramente el ejemplo de las relaciones sexogenéricas ilustra, ¿no?, cómo ese campo es móvil, ese recorte es móvil, y probablemente no sean las mismas que dentro de 10 años o 15 años, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que el juego de relaciones de fuerza que se asocia a la política abarca un recorte móvil del campo de las relaciones de poder tiene que ver con esto, ¿no?, de esas
miles de relaciones de poder, que a lo mejor exagera un poco, ¿no?, que Foucault dice que atraviesan a la sociedad, las que ingresan al campo de la política son algunas, y ese recorte es móvil porque va variando a lo largo del tiempo y en función de las mutaciones en ese juego de relaciones de fuerza. No sé si se entiende. Perfecto, sí, clarísimo. Sí, bueno. Entonces, ¿alguna otra duda? Si no... Lali, ahí Juan te Sí. habla. Vos decías recién en los puntos en común de Foucault y Luhmann, Sí, lo del flujo continuo. sí. Eso implicaría, quizás me adelanto, porque Luhmann dice algo así de reproducción, que sería posible crear poder, o digo porque en esto de que no es de suma cero también. Sí, a ver, dicho así, sería posible crear poder. En la formulación semántica parece quedar como muy atado a la filosofía del sujeto. Pero si pensamos que para Luhmann lo propio de la sociedad es su carácter autopoiético, es decir, autocreador, efectivamente las relaciones de poder se retroalimentan, se expanden, se crean y recrean en un flujo que no se detiene. Sí, podría ser efectivamente. Te corregí en la cuestión de la formulación por esto que te decía antes, ¿no? Bueno, son enfoques que tratan de correrse de la filosofía del sujeto, y lo que, como a Foucault les interesaría dejar planteado, es que el eje del análisis no está puesto, en el caso, digamos, de Luhmann que vos mencionás, en el modo en que alguien en particular podría crear o expandir relaciones de poder, aunque históricamente pueda ocurrir, digo. No es que no haya sujetos que ejerzan el poder, pero el tema para Luhmann y para Foucault también es que la posibilidad de individuos particulares, Napoleón, Trump, de ejercer el poder, tiene que ver con una determinada lógica sistémica que habilita posiciones de sujeto. En ese marco están en condiciones de, digamos, sostener la dinámica de las relaciones de poder. Por eso te decía que esto de decir, bueno, se puede crear poder, lo tomo entre comillas para que no quede pegado a la idea de un sujeto, digamos, soberanía del sujeto, o de un sujeto omniconsciente, digamos, de los alcances de todas sus prácticas, que podría crear relaciones de poder, más allá de que puede efectivamente ocurrir que haya sujetos individualizables que se acoplan, digamos, a la mecánica de las relaciones de poder y, digamos, contribuyen a expandirlas, si vos querés. La cuestión en este caso es que el sujeto lo hace en función de las posiciones subjetivas que el sistema le habilita, ¿no es cierto? Pero sí, uno podría pensar que en términos autopoiéticos el poder se produce y autorreproduce, se expande, ¿no es cierto?, se crea y se recrea. No sé si quedó claro, Juan. No, quedó clarísimo, y también que me parece que está bien lo de enmarcar que lo otro es filosofía del sujeto, para también no equivocar el lenguaje. Bueno, si no hay más preguntas, arrancamos con Luhmann, y en todo caso después hacemos un corte y seguimos con Foucault. ¿No hay más preguntas? Bueno, lo tomo como No un... había preguntas, pero decían que por ahí se cortaba un poquito. Yo también, en unas partes del audio se cortó, pero se entendió igual bien toda la respuesta de Juancho. Así que, bueno. pero por las dudas, bueno, se vuelve a cortar, Bueno. te avisamos. Dale, avísame. Les digo que no sé cómo lo receptan ustedes, pero mi pantalla está titilando mucho. No sé si tengo algún problema con la computadora, a lo mejor la cuestión está en mi compu y por eso también se corta. Ustedes vayan diciéndome cómo lo reciben. Sí, no, la presentación se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, bueno, Sí, la verdad no sé qué pasa. Perfecto. Bueno, entonces, tomemos Luhmann, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de partida para la construcción de una teoría del poder? Que además ya anticipo. Luhmann dice de su trabajo de reflexión en torno al poder
que efectivamente tiene como darle forma a una teoría del poder. ¿Cuáles son los puntos de partida entonces para esta teoría del poder? Este primer diagnóstico que ya mencionábamos antes, ¿no? Que la sociedad no tiene centro y que en términos conceptuales la consideración, digamos, parte de concebir a la sociedad como formada no por hombres, sino por comunicaciones. Esto no quiere decir que no haya hombres y mujeres. Fíjense también, esto está tomado literalmente, es casi una especie de fichaje que yo les hice para trabajar el texto de Luhmann, ¿no? O sea que yo pongo lo que dice Luhmann, pero fíjense que efectivamente estamos en un momento en el cual lo universal se predica en masculino, diría Lucy Irigaray, que es una feminista francesa, bueno, y una frase que retoma también Butler. Y si lo universal se predica en masculino es porque anula lo femenino, dice Butler, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que efectivamente, bueno, está formada por hombres, humanes, diríamos, no está formada por humanes no quiere decir que no haya gente individualizable, sino que lo que interesa para pensar la configuración de la sociedad son las comunicaciones, y no esos individuos de carne y hueso empíricamente constatables, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Digamos, ¿cómo se concibe una teoría de la sociedad? Como una teoría general de la comunicación simbólicamente generalizada. Si hay una teoría de la sociedad, esta teoría se estructura como una teoría general de la comunicación simbólicamente generalizada, ¿no? Y esta teoría de los medios de comunicación como base para la teoría del poder es como la clave, ¿no? Para pensar la conceptualización luhmanniana, y que además tiene por objetivo, digamos, configurar una teoría del poder, como dice él, que no cargue con el peso, digamos, de la idea de influencia, ¿no? Porque, bueno, el concepto de poder, a lo largo de la historia del pensamiento occidental, ha estado como muy impregnado de esta idea de que tener poder es tener influencia. Entonces, pensar una teoría del poder en función de lo que aporta la teoría de los medios de comunicación es una forma también de correrse un poco de ese lugar tan parcial, ¿no? A partir del cual ha sido conceptualizado el poder, que es asociado a la idea de influencia. ¿Qué es la comunicación, entonces? Yo les tomé también algunos tips que aparecen en el texto de Luhmann, no voy a decir nada nuevo, lo que hice es darle un cierto orden al texto. La comunicación, dice Luhmann, es un proceso de selección múltiple que implica anticipación y selección y reacción. De selección múltiple de qué? De información, ¿no? Porque eso lo tendría que haber puesto, en realidad esa es la definición más clara de comunicación. La comunicación implica un proceso de selección múltiple de información que permite, digamos, anticipar y reaccionar, ¿no? Que implica que justamente en esa mecánica a partir de la cual circula la información se pueden anticipar conductas, prácticas, escenarios, y al mismo tiempo se pueden definir cuáles son las reacciones esperables, ¿no? En ese proceso de transmisión de información. Esa transmisión de selecciones, ¿no? que opera la comunicación se produce en una situación de doble contingencia, dice Luhmann. Contingencia de parte del que transmite y de parte del que recibe, ¿no? Digamos, no está de antemano definido de manera rigurosa y necesaria las posibilidades de la transmisión de selección, tanto de parte del que emite como del que recibe, digamos, el mensaje que media en ese proceso comunicativo. Por eso habla de doble contingencia. Por otra parte, digamos, la comunicación funciona con mecanismos, dice él, adicionales al lenguaje. El lenguaje primario, digamos, o el lenguaje materno, como le quieran llamar, es como el marco general a partir del cual se puede pensar el funcionamiento de la comunicación. Pero, dice Luhmann, como el lenguaje general es ubicuo, amplio,
admite para las mismas situaciones, dice, la posibilidad del sí y el no. Entonces, para que efectivamente, del mismo modo que concibe el sistema, ¿no? El sistema es un reductor de contingencia. Si el sistema, digamos, se basa en la mecánica de la comunicación comunicación tiene que ser un reductor de contingencia, aunque la contingencia no sea controlable y siempre haya esta situación de doble contingencia, la comunicación y los medios de comunicación tienden a reducir contingencia, ¿no es cierto? Entonces, si lo que se busca es reducir contingencia, el lenguaje primario, que uso la metáfora de Luhmann, tiene la posibilidad del sí y el no en la misma formulación, no alcanzaría para reducir contingencia. La comunicación siempre opera, dice Luhmann, con mecanismos adicionales al lenguaje que garantizan que, digamos, la transmisión de selecciones opere de manera adecuada, ¿no? Y por otra parte, dice Luhmann, esta diferenciación entre el lenguaje general, materno, primario, como le quieran llamar, y los lenguajes específicos, es algo que se produce solamente en las sociedades más avanzadas, que son las que, dice Luhmann, desarrollan la necesidad de la diferenciación entre ese lenguaje general y los medios de comunicación simbólicamente generalizados, que tienen un carácter más específico, como podría ser el poder o la verdad. Entonces, ¿qué serían los medios de comunicación? Mecanismos adicionales al lenguaje, códigos de símbolos generalizados que guían la transmisión de información, son, digamos, mecanismos que tienen por una función de incentivo, dice Luhmann, ¿no? Porque incitan la aceptación de selecciones de otra gente, ¿no? Y Luhmann textualmente dice que el modo de selección de un compañero sirve de estructura de incentivo para otro, ¿no? La traducción por ahí no es la más feliz, pero tiene que ver con, bueno, con el modo en que los medios de comunicación traman esa relación de coexistencia propia de la vida en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, los medios de comunicación ejercen esa función de incentivo de manera tal que la selección que, digamos, efectúa alguien en particular funciona como mecanismo de incentivo o estructura de incentivo para las selecciones que van a operar otros individuos. La selección siempre opera, como decíamos antes, en una situación de doble contingencia, ¿no? Con el objetivo, y tiene por objetivo, como decíamos, transmitir complejidad reducida. Esto tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Con la lógica sistémica propia del esquema luhmanniano que apunta a reducir contingencia. Por otra parte, los procesos de comunicación están sujetos a la formación cultural, es decir, a contextos culturales específicos, ¿no? Que definen reglas de funcionamiento que están, digamos, inscriptos en ese escenario cultural y que definen posiciones de sujetos afines a esa lógica del código, ¿no? Y por otra parte, se diferencian, dice Luhmann, por una combinación especial de interacción y un problema específico. Y digo, a modo de ejemplo, para corrernos del caso del poder, efectivamente, digamos, si nosotros tomamos, por ejemplo, el dinero como medio de comunicación, que es otro de los medios de comunicación que analiza Luhmann, tiene, digamos, un tipo de relación específica, de interacción específica, que es la que media las necesidades del intercambio, y un problema específico, podríamos decir, en las sociedades funcionalmente diferenciadas, y para la economía clásica, que es la disputa por el acceso a bienes finitos, o el problema de la escasez para la economía. Ese es, digamos, el tipo de interacción específico, es la que está mediada por los intercambios económicos, y el problema específico podría ser la escasez. Eso es lo que define el medio de comunicación que llamamos dinero, ¿no es cierto? Lo mismo podríamos pensar en relación al poder. Digamos, un problema específico es la reducción de contingencia
en el marco de alternativas de selectividad múltiple, y el tipo de interacción tiene que ver con el vínculo entre un ego, un yo, digamos, y un alter que establece ciertas reglas a partir de las cuales ese ego ordena el campo de sus acciones posibles, ¿no es cierto? La otra cuestión que analiza en relación a las sociedades complejas Luhmann y que sirve para pensar el poder como un sistema de comunicación con una codificación generalizada, esto lo vamos a ver después, es este problema de la generalización de símbolos, ¿no? ¿Qué es la generalización de símbolos? En las sociedades complejas hay efectivamente un proceso de expansión del símbolo, de las orientaciones significativas, que está en la matriz del funcionamiento de los medios de comunicación, ¿no? Hay como un proceso de reduplicación al infinito de estas situaciones que están cargadas de sentidos, que se vuelven significativas para los actores, digamos, los individuos que pueblan el escenario social, ¿no? Pienso en otro pasaje que no lo seleccionamos como lectura, pero que está en el texto Poder también, que él dice que, bueno, digamos, en las sociedades tradicionales hay como una especie de relación de inmediatez entre las comunicaciones y las prácticas, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no hay una multiplicación al infinito de estas orientaciones significativas. Hay alguien que ordena algo y alguien que obedece en la misma, digamos, en la misma materialidad del vínculo que se teje, o de la forma de interacción que se teje entre el que manda y el que obedece, ¿no? No hay necesidad de simbolizar, podríamos decir, esa relación de sujeción entre el que manda y el que obedece. En cambio, en las sociedades complejas, las sociedades modernas, donde hay un proceso de diferenciación funcional muy marcado, donde además hay una matriz individualista que se plasma en un tipo de régimen político, que es el democrático, se multiplican las simbolizaciones de los vínculos, diríamos, de mandato y obediencia, porque nadie obedecería simplemente porque alguien le dice que porque ocupa una posición de poder tiene derecho a obligarlo a hacer determinada cosa. Entonces se multiplican los símbolos. Hay incluso, como dice Luhmann, sustitutos funcionales del poder, ¿no? Qué sé yo, la jerarquía, no sé, el reconocimiento simbólico. Hoy podríamos decir las situaciones de sobreexposición a las que nos someten las tecnologías de las redes, ¿no? Como dice Berardi, que nos exigen una demanda de sobreexpresividad, hay que expresarse continuamente. Un influencer sería un sustituto simbólico de los mecanismos de funcionamiento del poder, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa, esto que estamos describiendo, tiene que ver con lo que digamos, Luhmann diagnostica que ocurre en las sociedades complejas modernas, que es una especie de generalización de los símbolos, una generalización, le llama él, de orientaciones significativas, ¿no? Que hace posible que persista un significado idéntico para diferentes personas en diferentes situaciones. Digo, no hace falta la persistencia del vínculo de interacción material entre el que manda y el que obedece para que persista un significado idéntico, digamos, del vínculo mandato y obediencia, pongámosle, para pensar el orden político, digo, ese significado persiste en diferentes personas, en diferentes situaciones. Y esto tiene que ver con el arraigo, la proliferación de diferentes códigos simbólicos al interior de nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué es un código simbólico para Luhmann? Es una situación de interacción que, si bien, dice Luhmann, se asienta en una estructura compleja, se puede desplegar en una forma simplificada y, por lo tanto, experimentada como unidad, ¿no es cierto? Luhmann identifica muchos códigos simbólicos. Un código simbólico es el del amor, aunque parezca que
el amor está muy lejos de las preocupaciones de Luhmann. Luhmann tiene un par de capítulos dedicados al tema del amor. La estructura, digamos, el código del amor tiene una estructura muy compleja que podríamos decir articula relaciones de poder sexogenéricas, pensemos, ¿no?, en el amor, digamos, sistémicamente reconocido a través de la institución del matrimonio, ¿no? Bueno, tiene una compleja estructura en la que se articulan relaciones de poder sexogenéricas, formas materiales de supervivencia de el matrimonio concebido como la unidad doméstica, productiva, familiar, etcétera, no sé, lógicas de autorreproducción. Ahora, todo eso se despliega en una forma simplificada y experimentada comunidad que podría ser, bueno, justamente la gente se casa porque se quiere. La gente se casa porque se quiere, en ese momento, digamos, cuando todavía la gente se casaba, es el efecto del funcionamiento del código simbólico, porque en realidad no es tan simple la cosa. De hecho, no siempre la gente se casó porque se quiere, el amor también tiene su propia historia, pero el código simbólico logra, digamos, generar situaciones de interacción en las cuales esa estructura compleja se transmite de un modo simplificado y por lo tanto se experimenta como unidad. Y eso, diría Luhmann, genera digamos, la reproducción de posibilidades estabilizadas, ¿no?, que tienen que ver con la disposición del sistema para operar como su propio catalizador. En relación con esto, bueno, esto me quedó muy largo, pero después se los voy a mejorar cuando les mande el PowerPoint. El problema no es que sea largo, sino que es que no se ve todo, pero bueno. Entonces, en función de estos presupuestos, ¿no?, una teoría del poder se construye a partir de una teoría de la sociedad y de una particular teoría de la sociedad que piensa que justamente la sociedad es el resultado de la interacción comunicativa, digamos, del funcionamiento de las lógicas de comunicación, para que no se confunda con el planteo habermasiano. Y que como tal, digamos, hay que pensar la comunicación como transmisión selectiva de información, como reductora de complejidad, en el marco de una relación de doble selectividad, a los medios de comunicación como, les decía antes, ¿no?, como mecanismos adicionales al lenguaje, códigos de símbolos generalizados, etc. Bueno, todo esto le sirve a Luhmann para, digamos, ordenar su conceptualización del poder. ¿Qué es el poder? Es el mecanismo que ordena las situaciones sociales con una selectividad doble, digamos. El poder, es la trama, me sale decir dispositivo, pero es muy Foucaultiano. El poder es el conjunto de interacciones que ordena esas situaciones de doble selectividad en las cuales están involucrados los hombres, las mujeres, los individuos, ¿no es cierto?, que justamente para despersonalizar y para despejar o despegar de cualquier filosofía de la conciencia, Luhmann analiza a partir de estos conceptos, ¿no?, alter y ego. El ego que define una determinada estrategia de acción o que define un determinado curso de acción, lo hace en función de un alter que establece, digamos, reglas para que esas acciones sean posibles. El poder es un medio de comunicación simbólicamente generalizado, ¿no?, que es el que activa las cadenas de selección capaces de asegurar, dice Luhmann, la reproducción de selecciones de manera simplificada y abstraída del contexto inicial. Es la comunicación guiada por el código, dice Luhmann. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, digamos, esa comunicación simbólicamente generalizada vuelve posible, como decíamos antes, ¿no?, la expansión, la transmisión de selecciones ligadas al funcionamiento del código, más allá de las situaciones iniciales que dan lugar al contexto inicial, al que da lugar a que estos mecanismos se pongan en movimiento. Por eso, digamos, como dice él, las sociedades modernas se sostienen en esta proliferación de símbolos, porque las cadenas de selecciones pueden funcionar
más allá de la situación concreta inicial que, digamos, que da lugar al funcionamiento de los mecanismos de poder, ¿no? A diferencia, con esta comparación que él hace, a diferencia de las sociedades tradicionales, donde la relación de poder de alguna manera requiere de la presencia fáctica constante del que da la orden y el que la cumple, y por lo tanto la cadena de simbolizaciones es muy corta, es muy difícil replicar al infinito esa relación de poder porque está muy ligada a los individuos materiales que forman parte de esa relación. A diferencia de esto, en las sociedades modernas, los medios de comunicación simbólicamente generalizados, entre los cuales está el poder, activan estas cadenas de selección capaces de asegurar la reproducción de las selecciones, ¿no? Por lo tanto, lo que garantiza el poder, dice él, es la reproducción de estas cadenas de selección y la reducción de inseguridad. Otra cosa que es muy interesante y que en un punto se acerca, después vamos a ver a lo que plantea Foucault, es que para Luhmann el poder es mayor si es capaz de mantenerse a pesar de la multiplicación de alternativas posibles, ¿no? Vieron que hablamos de la doble selección, y en ese marco de doble selectividad y de doble contingencia, perdón, eso quise decir, no selección, contingencia, hay doble contingencia, y eso implica que las alternativas de selección son múltiples, tanto del lado de alter como de ego, ¿no es cierto? Lo que dice Luhmann es que el poder se refuerza, es mayor si es capaz de tolerar mayores alternativas de selectividad. Tanto sea, digamos, que pensemos la selectividad como acción o inacción, ¿no? Digamos, el poder se refuerza si le da mayores alternativas para hacer o para no hacer a aquellos, digamos, que integran esa cadena de doble selectividad, ¿no? Y por lo tanto, aumenta con la libertad de cualquiera de aquellos que esté sujeto al poder. Por eso dice Luhmann, el poder hay que diferenciarlo de la coerción, y en todo caso, como les decía antes, ¿no? Cuanto más coerción hay menos poder. Por lo tanto, como les decía también al principio, el poder aumenta en proporción a las alternativas que es capaz de producir. Cuanto más alternativas tolera, mayor poder tenemos, ¿no? Como les decía también antes, las sociedades complejas desarrollan sustitutos al poder, ¿no? Que funcionan como puntos de apoyo de ese código generalizado, ¿no? Como multiplicador de símbolos, diríamos, en el marco de este proceso de generalización simbólica del que habla Luhmann. ¿Cuáles serían esos sustitutos que se convierten en factores de poder? Las jerarquías, como les decía antes. Luhmann específicamente trabaja las jerarquías administrativas, que efectivamente funcionan como elementos que inciden en la cadena, digamos, de transmisión de selecciones posibles, pero también, dice él, la historia del sistema, digamos, los casos exitosos, dice él, se normalizan. En la historia del sistema hay situaciones en las cuales, digamos, la fotografía de esas relaciones de poder cristalizadas en un momento determinado muestran casos exitosos y por lo tanto estimulan la reproducción de esas situaciones, ¿no? Por eso él dice, bueno, los casos exitosos se normalizan. Y además son equivalentes funcionales para medir poder, para cuantificar cuánto poder, digamos, se ejerce en los distintos eslabones de esa cadena, ¿no? El poder obviamente funciona limitando la gama de selecciones del otro, pero no coartando, digamos, las posibilidades de selección del otro. Digamos. Una situación en la cual un alter solo le ofrecería a un ego una alternativa posible, para Luhmann no estaría dando cuenta del funcionamiento de relaciones de poder, sino en todo caso estaría mucho más cerca de coerción, ¿no? Y por otra parte, al limitar esa gama de selecciones, lo que asegura, dice Luhmann, son cadenas posibles de efectos independientemente de la voluntad del participante, ¿no? Que está sujeto a las relaciones de poder. Siempre teniendo en cuenta, dice Luhmann, que el poder no doblega la voluntad, sino que la neutraliza.
El sujeto puede seguir manteniendo su voluntad, si ustedes quieren. El tema es que en el marco de estas cadenas de transmisiones, de selección de información posible, cadenas de doble contingencia, la voluntad individual, la voluntad del sujeto sometido a relaciones de poder está neutralizada. Y el otro elemento característico de las relaciones de poder es que el poder, dice Luhmann, funciona como un catalizador. ¿Un catalizador qué dice? Es algo que acelera o detiene un determinado proceso. El poder, de hecho, funciona como un catalizador, que lo que produce es ganancia de tiempo. Y dice, el tiempo es un factor esencial, un factor crítico para la reproducción de los sistemas complejos. Entonces, el poder funciona como un catalizador que produce ganancia de tiempo en relación a qué. ¿Cuál sería el elemento que podría alterar, digamos, la reproducción del sistema y frente al cual el poder actuando como catalizador operaría? El conflicto, ¿no? Las tensiones, el conflicto, aquello que desequilibraría los mecanismos autopoiéticos de reproducción del sistema. Entonces el poder es un catalizador que opera, digamos, generando ganancia de tiempo y pateando para adelante, podríamos decir, el momento crítico en el que estalle el conflicto. Bueno, llegamos hasta acá.